Bendiciones, seguimos aquí en Sanidad para el Alma estudiando las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por suscribirte a este canal y también por dejar tus comentarios. Estudiemos hoy el tema de la limpieza, tanto que nos gusta a las mujeres la limpieza, pero esta limpieza no se refiere a una limpieza natural, física, se refiere a la limpieza de nuestra alma. Salmo 51, verso 2. Quiero leerte este versículo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el rey David, después de ser confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se sentía sucio, necesitaba ser limpio y no podía recibir limpieza fuera de Dios. Él había hecho lo malo delante de los ojos del Señor y vino a Él para que lo limpiara. En esta hora también nosotros venimos delante de Dios para recibir la limpieza que necesitamos. Yo quiero ser limpia. Por eso le digo: Señor, límpiame. Mateo 8, versos 1 al 4. Ahora voy a pasar allá, al Nuevo Testamento, porque quiero leerte la historia de un leproso sanado por Jesús. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Grandes multitudes. Y dice la palabra que esa multitud, la mayoría de ellos lo seguían, era por los panes y los peces. Porque también algunos necesitaban ser sanos y muchos lo seguían porque tenían enfermedades, como hoy siguen a Jesús buscando ser sanos. Si tú buscas a Jesús y lo sigues porque necesitas ser limpio, eso es plausible. Necesitamos seguir al Señor porque solo Él puede limpiarnos. De repente, cuando Jesús baja, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Este hombre no debería estar allí, cerca de Jesús, cerca de la multitud. Pero en él había una necesidad, en él había una urgencia. Él necesitaba ser limpio. No importa tomar los riesgos que sea necesario. Cuando nosotros queremos ser limpios, nosotros buscamos a Jesús, sobreponiéndonos a los obstáculos. Él se arrodilló, dice el verso 2. Esa es la actitud que debemos tomar siempre que nos acerquemos al Señor. Y le dice: Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Señor, si tú quieres. Él dice: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Hay personas que dicen: Jesús puede hacer algo por mí. Jesús puede limpiarme, Jesús puede ayudarme, Jesús puede sanarme, pero yo no sé si quiere, porque yo he orado mucho tiempo y todavía no hay respuesta. Bueno, déjame decirte que Jesús puede y también Jesús quiere. Tercera de Juan, el verso 2 lo confirma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto lo dice la palabra de Dios y yo estoy repitiendo lo que ya está escrito. Jesús quiere y Jesús puede. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo el Señor, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio.
Gloria al Señor. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, hay otro hombre que fue sanado de lepra. Vamos a mirar allá cómo fue sanado. Y vamos a mirar un poquito acerca de él, porque realmente la historia es un poco larga y no nos vamos a detener mucho en los detalles, pero quiero mostrártelo en breve. En el Antiguo Testamento está la historia de Naamán. Naamán era el general. Él era general del ejército del rey de Siria. Y este hombre era tenido en alta estima. En una ocasión estuvimos hablando acerca de este rey y lo enfocamos en otra temática. Y era un varón grande, tenido en alta estima por su señor. Pero él tenía un problema. Él era leproso también. Él era leproso, aunque era general del ejército del rey de Siria. ¿Sabes que Naamán, si tú lees todo el capítulo, Naamán quiso recibir su limpieza, porque él también quería ser limpio, pero lo quería lograr a su manera. Y no quería que fuera Dios quien estableciera las cláusulas, los condicionamientos. A veces queremos obtener algo, queremos ser limpios, pero según nuestro parecer. Tú puedes hacer eso cuando se trata de limpiar tu casa, o de limpiar tu ropa, o algo diferente, que tú puedas hacerlo con tus propias manos. Pero en el caso del pecado, Dios estableció cómo limpiarnos, y de la única manera en que podemos ser limpios. La lepra era una enfermedad. Tú dices, usted está hablando de limpieza. Está hablando de limpieza del alma y del corazón. Y comenzó con David. Él pidió ser limpio porque había pecado, pero ahora nos habla de la historia de ese leproso del Nuevo Testamento, y ahora continúa hablando de otro hombre leproso, de Naamán, que fue limpio. Pero ¿qué tiene que ver la lepra con el pecado? Porque nos está hablando de una enfermedad física, no de una enfermedad del alma. Bueno, déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento, la lepra era una enfermedad que tipificaba el pecado. Solamente podemos ver un ejemplo. Por cuestión del tiempo, quiero mostrarte en Números capítulo 12. María, la hermana de Moisés, quedó leprosa por el pecado de la murmuración. Dice que la ira de Jehová se encendió contra ella y aún contra su hermano Aarón, porque también había murmurado. ¿Por qué Aarón no se volvió leproso? Tendríamos que entrar a estudiar. Y ahora el enfoque es María, porque ella quedó leprosa. Aarón era el sacerdote. Él debía mirar a María. Él era el que podía diagnosticar. Así como Jesús dijo en el Nuevo Testamento que acabamos de leer. Ve y preséntate al sacerdote. Él era la persona indicada para señalar, para diagnosticar. Y decía así, ya estás o no, todavía estás con lepra. Es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios permitió que quedara Aarón limpio, que no le cayera lepra a él también, que no contrajera esta enfermedad. Entonces mira lo bueno y no te enfoques. ¿Por qué? Porque a veces somos así, ¿cierto? Buscando de pronto en qué justificarnos, pero siempre Dios es justo y es un Dios de amor y de misericordia. La ira del Señor se encendió y se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa. Se apartó el Señor, la nube representaba la presencia de Dios, y se apartó del tabernáculo. Y Aarón miró a María y dijo, está leprosa. Él era el que podía diagnosticarla. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él sabía que era por el pecado la lepra. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Así era la lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés,
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Yo quiero hacer allí una anotación rápidamente. El pecado no permitió que el pueblo avanzara. El pecado estanca la vida espiritual de la iglesia, de una congregación y de usted, de una persona individualmente. Se estanca. Mientras está en pecado, no avanza. Fue echada del campamento y la iglesia, el pueblo de Israel, se detuvo. Peligroso tener a alguien con quien estamos nosotros compartiendo, pero no le decimos estás en pecado, porque nos hacemos también partícipes con él. Se estanca él y yo, y la iglesia, la congregación. No, debemos actuar y debemos decirle al Señor, límpiame, reconocer que hemos pecado. Tú puedes decir, bueno, ¿cuál será mi pecado? Yo me arrepentí esta mañana, yo he hecho alguna cosa, pero yo estoy bien delante de Dios. Si tú te has arrepentido, tú estás bien delante de Dios. Pero si estás encubriendo el pecado, el Señor lo sabe y tú también. Así que no puedes decirle, Señor, ¿y cuál es mi pecado? No. Tal vez tú sabes que tu pecado es envidia o es altivez, hipocresía, incredulidad, injusticia, mentira, murmuración, contienda, gritería, chisme, odio, cuántas cosas. Tú dices, uy, yo tengo esto, bueno. Pero ¿cómo te lo quitas? Dice el Señor, ¿y cómo me lo quito? ¿Cómo quitarme este pecado que me acusa? Si cada vez que veo mi interior hay suciedad. ¿Cómo ignorarlo ante un Dios que me ausculta? Si Él todo lo ve y bien conoce mi humanidad. ¿Cómo presentarme delante de Dios en oración para hacerle peticiones que honran su nombre? Mi conciencia conoce los secretos de mi corazón. ¿Cuánto más mi Salvador, que nada se le esconde? Necesito ser libre de esta lepra de maldad. Dime, Señor, ¿qué debo hacer para lograrlo? Pues envejecen mis huesos, no tengo paz, y en mis propias fuerzas sería inútil intentarlo. Si le haces la pregunta al Señor cómo ser limpio, porque tú quieres ser limpio del pecado, te vamos a dar la solución. En las Sagradas Escrituras está. Sigue allí atento, por favor. Nos veremos en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma. Dios te bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros en este día.